Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Como ya es costumbre en este canal, hoy revisaremos el recién liberado cómic número 15 de la serie Darth Vader 2017 de Marvel. Uno que nos lleva 3 años después de la venganza de los Sith, cuando Darth Vader, sus inquisidores y el orden imperial cada vez tenían más dominio de la galaxia y sus sistemas. Y esta vez le tocaría el turno al planeta Mon Cala. Ya que, como vimos en el episodio 14 y anterior a este cómic, por si se lo perdieron, Darth Vader invadiría este planeta e iría a capturar al rey de Mon Cala, justo a Lee Char. Pero este rey estaba siendo aconsejado por un viejo maestro Jedi superviviente a la Orden 66, el maestro Var, el cual sabía que Anakin Skywalker había traicionado a los Jedi y que se había convertido en Darth Vader. Pero además este maestro tenía una pequeña academia de jóvenes Jedi supervivientes a la purga. Así que antes de que Vader capturara al rey Lee Char, el Jedi le aconsejaría que actuara para defender su planeta y la galaxia. Es así que cuando Vader y sus inquisidores alcanzarían al rey para torturarlo, para así conocer la ubicación del Jedi, el rey Lee Char desataría una hecatombe sobre el imperio que había invadido su planeta, ya que por medio de unas gigantescas criaturas marinas crearía unas violentas olas que arrasarían con todos los imperiales a su paso, incluso sobre él mismo y sobre Darth Vader y sus inquisidores, quienes serían arrastrados a las profundidades de los océanos de Mon Cala. Es hasta ahí, en medio de toda esta guerra, donde nos dejó el número anterior. Pero si se perdieron ese u otros números pasados, les dejaré una lista de reproducción en orden cronológico con todos los cómics de la serie Darth Vader 2017 en las pantallas finales y en la descripción del video. Así que aquí es donde comienza nuestra aventura de hoy, donde en las profundidades de Mon Cala un Darth Vader había sido arrasado por la marea, pero pocos instantes después alcanzaría con su mano su sable de luz y lo encendería para iluminar sus alrededores, que estaban completamente oscuros. Pero Darth Vader se encontraría a cientos de metros bajo el agua, así que sus reservas de oxígeno en su traje serían vitales, y además él tendría que resistir la enorme presión del agua encima de él. Y entonces, de un momento a otro, su traje internamente le advertiría: solo le quedaba un 30% de oxígeno, y tras esto otra alerta más se activaría. La presión externa excedía la tolerancia máxima del traje, y la ruptura del mismo era algo inminente si no se ponía en una posición segura. Y ahí veríamos la maestría de Darth Vader con la fuerza a través de su máscara, ya que usaría el oxígeno que escapaba de su traje y lentamente usaría la fuerza para relocalizarlo alrededor de él, creando así una burbuja de aire que podría ponerlo en una posición segura para respirar bajo el agua y aguantar la terrible presión submarina. Y ahí el traje le avisaría que los indicadores habían regresado a la normalidad, todo gracias a su efectiva estrategia. Pero de cualquier forma, Vader estaba debajo de las profundidades de los océanos oscuros, y la falta de oxígeno no era el único peligro que había en Mon Cala. Así que seguiríamos viendo que Darth Vader nadaba en su burbuja cuando súbitamente un oscuro ojo verde lo miraría y lo atacaría violentamente, haciendo que Vader perdiera su sable de luz y su única luz bajo el agua. Y así veríamos que una gigantesca criatura parecida a un calamar lo atacaría con sus tentáculos y rápidamente lo tendría completamente rodeado, listo para engullir a Vader en sus fauces. Pero cuando parecería que Darth Vader no podría hacer nada para liberarse de esa situación, el Sith alcanzaría a liberar su mano para usar la fuerza. Y ahí veríamos algo que Vader jamás había hecho nunca, ya que usaría un poder oscuro para dominar por medio de la fuerza a aquella gigantesca bestia para que lo liberara. Y así veríamos que el ojo del calamar se tornaría aún más verde, como si tuviera un extraño control mental del Lord Sith. Y así, en contra de su voluntad, liberaría a Vader como una bestia dócil. Tanto así que con sus tentáculos le regresaría el sable de luz a Vader y lo pondría de nuevo en sus manos, lo cual nos demostraría cuánto había avanzado el Lord Sith en el lado oscuro tras esos más de 3 años que había pasado como alumno de Palpatine y también al mando de los inquisidores. Es entonces que veríamos que Vader usaría la criatura para transportarse debajo del agua, y ahí se verían también muchos de los restos de aquel maremoto que se había llevado casi todo. Sin embargo, no todo había sido arrasado por las violentas olas, ya que había varias unidades de Stormtroopers submarinos nadando, y también el poder de Vader y de sus inquisidores habían aminorado en algo los efectos de las olas, tanto así que Vader había sobrevivido.
Así que Vader comenzaría a acercarse a las tropas submarinas y dejaría a aquella bestia. Y justo ahí el Sith nos demostraría que no tendría corazón alguno al arrancarle el ojo a aquella criatura submarina y hacerlo estallar matándola al instante. Un gran símbolo de cuál cruel era ahora Vader. Y así el Sith entraría nadando en una de las naves del Imperio que había intentado comunicarse con él. Y sorpresivamente para todos estarían ahí algunos de los soldados suyos y sus 3 inquisidores imperiales que habían sobrevivido. El 6º y el 10º hermano, al igual que la 9ª hermana. Y ellos 3 estarían sorprendidos que después de tanto tiempo que había pasado Vader bajo el agua siguiera con vida. Pero instantáneamente el Sith les preguntaría: díganme, ¿el Jedi ya está muerto? Y el 6º hermano, titubeando, le contestaría que no todavía. Y ahí Vader cambiaría su pregunta: entonces el Rey Lichar está muerto. Pero de nuevo se notaría la poca inteligencia de los inquisidores, porque el 6º hermano contestaría que no lo sabían, puesto que el rey había sido barrido con la ola gigante. Y ahí la 9ª hermana agregaría que no todo era tan malo, ya que ella misma había logrado extraer la ubicación del Jedi de la mente de Lichar. Ahora sabían a dónde tenían que ir. Y el 6º hermano terminaría diciendo cómo ellos apenas habían sobrevivido a la ola, pero tras esta habían perdido a 2 clones. Y una vez que estaban a salvo, tomaron esa nave submarina y comenzaron así a buscar a Vader. Pero al escuchar esto, Vader le refutaría: tu emperador te asignó a ti una tarea, 6º hermano. Si esta no ha sido completada, entonces has fallado. Y un titubeante 6º hermano le diría que solamente habían querido rescatarlo. Pero Vader sería cortante: ustedes son unos tontos. Yo nunca necesito ser rescatado. Su misión en Mon Cala es encontrar y matar al Jedi que aconsejaba al Rey Lichar. Solo eso. Y la 9ª hermana le recordaría que ya le había dicho que sabían dónde estaba el Jedi y que ahora podían ir por él. Sin embargo, Vader sería el más perspicaz de todos, porque de algo se habían olvidado los 3 inquisidores. Si Lichar no murió con el golpe de la ola, 9ª hermana, entonces ¿cuál crees que sea su primera acción, sabiendo que ha dado la localización de su crucial aliado Jedi a un escuadrón de asesinos imperiales? A lo que la titubeante hermana inquisidora se daría cuenta de su terrible error, al deducir que seguro el rey le avisaría al Jedi, por lo que así solo Vader sentenciaría: tenemos que movernos ahora mismo, y todos ustedes rueguen porque el rey esté muerto. E instantáneamente veríamos que el rey Lichar yacía terriblemente herido entre la marea de Mon Cala, pero aún con vida. Y este sería increíblemente encontrado por una nave submarina de una patrulla Quarren del planeta. Tras esto, todo cambiaría y veríamos otra parte del hemisferio norte de Mon Cala, donde ahora los imperiales usarían plataformas aéreas para desplegar sus tropas. Y ahí la coronel Vergon le daría el informe al gobernador Tarkin que Rados dirigía a la resistencia en el sur y Ackbar en el norte, aunque con sus ataques los imperiales lo habían orillado a irse a las regiones polares del planeta. Pero la coronel cometería un error al no dividir sus tropas y mantenerlas a casi todas ahí dentro, cuando en ese momento las fuerzas de la resistencia Mon Calamari atacarían en naves anfibias. El ataque sería dirigido por el propio comandante Ackbar, y entonces los imperiales estarían sorprendidos de que Ackbar se pusiera en tan alto riesgo, y así desplegarían a sus TIE Fighters para atacarlos. Pero en ese momento las naves de Ackbar se hundirían en un ataque sorpresa hacia el mar y se ocultarían así de sus enemigos. Y todo era una estrategia para ponerse justo debajo de la plataforma aérea imperial para así desplegar sus bombas. Y ahí, una vez que alcanzaron a estar justo debajo de ella, todas las naves de Mon Calamari ascenderían verticalmente y lanzarían cientos de bombas metálicas que atravesarían instantáneamente los escudos de la plataforma imperial. Y esto porque no eran armas de energía, así que al recibir múltiples impactos directos, la nave súbitamente estallaría en 1000 pedazos. Mon Cala había tenido una pequeña victoria en el hemisferio norte ante la invasión imperial, esto al menos por ahora. Pero en ese momento el comandante Ackbar recibiría una transmisión de sus patrullas Quarren que había sido encontrado el rey Lichar.
Entonces, un tiempo después, veríamos que Ackbar estaría junto al rey que estaba siendo atendido en un tanque de Bacta. Y ahí Ackbar le daría al rey un reporte de cómo iba toda la invasión imperial con las bases aéreas del imperio desplegadas, donde al menos una de ellas había sido derribada. Por lo que Ackbar agregaría que probablemente el imperio ahora no gastaría más recursos en aquel planeta, por lo que quizás esta sería una oportunidad de abrir las negociaciones de paz. Pero aquí el rey súbitamente se levantaría y diría que no, ya había tomado su decisión y pelearían hasta que el imperio se retirara. Él estaba decidido a salvar a su gente y a toda la galaxia, como justo su consejero Jedi le había advertido en el pasado, porque en sus visiones el Jedi había visto que el imperio nunca dejaría a Mon Cala y su planeta sería crucial para la liberación de la galaxia. Y al escucharlo, Ackbar le preguntaría si aquellos pensamientos venían de él o del Jedi, a lo que Lichar le contestaría que eran enteramente suyos. Pero ahí el rey Lichar pensaría en el maestro Var, recordando que estaba en riesgo, por lo que saldría abruptamente del tanque de Bacta para avisarle al Jedi que Vader y sus inquisidores sabían ya dónde estaba escondido. Es así que de nuevo veríamos esa cueva submarina donde estaba escondido el maestro Var, al igual que el resto de su academia de 6 Jedi supervivientes. Y ellos estarían analizando las batallas recientes y la lucha que estaba dando Mon Cala contra el imperio. Ellos se veían como un pueblo fuerte y libre, y el Jedi no podía esperar nada menos de ellos, aunque los Jedi sabían bien que Palpatine no podía darse el lujo de dejar a Mon Cala ganar esa batalla. Pero antes de que los Jedi continuaran su conversación, el droide le avisaría a Var que Rey Lichar estaba con vida tras el maremoto, y ahí Lichar le daría la terrible noticia al Jedi. Tenían poco tiempo, ya que cuando él había activado la destrucción de la superficie, los imperiales lo habían torturado hasta conseguir la ubicación secreta de donde estaba el Jedi, y ahora Vader y sus inquisidores iban por él. Y así solo veríamos la expresión perturbadora del maestro Var, sabiendo que él y su pequeña academia secreta ya no estaban más seguros en Mon Cala. Pero repentinamente todo cambiaría y veríamos a quien coordinaba toda la invasión desde la órbita de Mon Cala en su Star Destroyer, justo al gobernador Tarkin. Y ahí sus oficiales le informarían al Moff que los Calamari habían destruido una de sus plataformas aéreas por medio de ataques sorpresas con misiles metálicos. Solo así habían penetrado los escudos. Y Tarkin estaría sorprendido de la tecnología secreta que tenían los Calamari y le reclamaría a su comandante del Buró de Seguridad Imperial porque no le había avisado nada. Pero el comandante Yordo, asustado, apenas podría exculparse, puesto que solo habían tenido unos pocos días para investigar todo sobre Mon Cala. Y Tarkin sería brutal contra el fracaso de su oficial que tantas pérdidas le había causado para controlar el planeta, ya que daría la orden de llevarse al comandante y ponerlo dentro de un uniforme de Stormtrooper para que peleara en la superficie. Así es como el Moff Tarkin con el tiempo ganaría la despiadada fama de ser un cruel líder del imperio. Así que sus tropas rápidamente obedecerían sus órdenes. Pero ante la situación crítica para el imperio, un teniente le preguntaría: ¿ahora qué vamos a hacer, gobernador? ¿Retirarnos? A lo que simplemente Tarkin le respondería que claro que no. Estaba pensando más en algo como una escalada en este conflicto. Y así solo veríamos que otro par de recién fabricados Star Destroyers imperiales llegarían como refuerzos para tomar por la fuerza el orden en Mon Cala. Y es hasta ahí donde nos deja este cómic número 15 con un tremendo continuará. Aunque no se preocupen, ya que la siguiente parte a esta historia justo sale en 2 semanas más. Así que ese ataque de Vader y sus inquisidores contra el Jedi Var y su academia no tardará en llegar. Pero si acaso te perdiste el número anterior a este cómic o te faltó alguno por ver de la serie Darth Vader 2017, puedes verlos directamente aquí en las pantallas finales, al igual que otras historias sobre Lord Vader que seguro serán de tu interés. Y recuerden, Masters de Star Wars, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la Sombra del Imperio.